Saludos, bienvenidos una semana más a El Foco, el espacio de reflexión y debate sobre finanzas personales, ahorro e inversión de Value School. Soy Luis Alberto Iglesias. ¿Cuáles son las consecuencias de la inflación para el crecimiento económico? ¿Qué pasará si los bancos centrales suben los tipos de interés para intentar mantener los precios y los salarios bajo control? ¿Cómo debemos adaptar nuestras inversiones a ese escenario? Como siempre, nuestros dos invitados de hoy nos van a presentar algunas de las ideas de inversión con las que están consiguiendo crear valor para los partícipes de sus fondos. Tampoco faltarán los recursos para saber más ni nuestros consejos prácticos sobre finanzas personales. Empezamos. Seguimos en el foco de Value School. A estas alturas todos estamos notando los onerosos efectos de la inflación en nuestros bolsillos. Informaba el INE hace pocos días de que el IPC cerró enero subiendo un 6,1% respecto al año pasado. Aunque este dato puede parecer un simple número alejado de la realidad, las subidas de precios en los productos de la cesta de la compra son patentes. La electricidad sube casi un 50%, que se dice pronto, y llenar el tanque de gasolina nos cuesta casi un 25% más que en enero del año pasado. Pero también se encarecen la carne, el arroz, la leche, el aceite de oliva, la fruta. Nada ni nadie se escapa a esta subida de precios. Los bancos centrales llevan lustros inyectando liquidez en el sistema. Incluso han alterado sus mandatos para tolerar unas subidas de precio mayores que las admisibles en principio. Ahora que el tigre de la inflación ha escapado de la jaula, ¿cómo se hace para contener este aumento de los precios de los factores de producción y de los bienes de consumo? Les guste o no, los bancos centrales van a tener que cerrar el grifo del dinero. Todos conocemos los perjuicios más cercanos de la inflación. Nos sube el coste de la vida, mientras nuestros sueldos, si es que suben, no lo hacen a la misma velocidad. Por un lado, nos vemos obligados a apretarnos el cinturón y consumir menos. Por otro, sabemos que si no tomamos medidas con nuestros ahorros, compraremos muchas menos cosas en el futuro. La realidad es bien distinta para el Estado, que cuanto mayores son los precios de los bienes y servicios, más impuestos recauda. Y cuanto mayor dinero hay en el sistema, menos le cuesta pagar sus descomunales deudas. La Reserva Federal y otros bancos centrales han anunciado subidas de tipos de interés previstas para este mismo año. Por el momento el BCE evita pronunciarse, pero tendrá que hacerlo en los próximos meses. ¿Qué sucederá si suben los tipos? Para comenzar, endeudarse saldrá más caro, tanto a empresas como a particulares y a los estados también. Añadamos otro ingrediente. El BCE tiene previsto terminar en marzo de este año el programa de compra de deuda pública vinculado a la pandemia de coronavirus. Habrá que ver cómo afectará esto a economías tan endeudadas y deficitarias como la nuestra. Las cosas se pueden poner muy complicadas para las arcas públicas y para los contribuyentes. Por eso en Value School siempre insistimos en la conveniencia de construir y proteger nuestro patrimonio invirtiendo de manera consciente y diversificada en renta variable a largo plazo. Y de eso vamos a hablar durante los próximos minutos, de negocios y de empresas en las que podremos invertir para proteger ahorros, patrimonios y hacer que crezcan. Damos la bienvenida a José Javier Barrado, gestor de activos en Bankinter, y a Víctor Higgins, gestor de Independencia y Expansión. Javier, Víctor, bienvenidos, ¿cómo estáis? Muchas gracias. Bien, todo bien. Bueno, pues encantado de teneros con nosotros. Vamos a hacer el bloque de tertulia habitual. Os voy a pedir que expliquéis un sector dándonos detalles de por qué habéis encontrado una oportunidad de inversión ahí, y luego en la segunda parte ya os pediré que reveléis el nombre concreto de la empresa en la que estáis invertidos. Y voy a empezar con Javier Barrado. Javier, ¿en qué sector has encontrado una oportunidad de inversión para el fondo, o los fondos quizá, porque puedes llevar la misma empresa en varios fondos? ¿Qué gestionas? Coméntanos. Bueno, uno de los sectores principales en los que encontramos ideas es el sector industrial, ¿no? Se puede percibir como un sector muy homogéneo, ¿no? Y muy cíclico per se, ¿no? por la propia palabra, pero es verdad que todas las empresas que forman parte del sector son muy heterogéneas, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada empresa sirve a una industria final, sirve a un cliente final. Entonces puedes tener compañías de servicios, ¿vale? Que pueden ser menos cíclicas, que tengan más recurrencia en la generación de ingresos, pero al mismo tiempo puedes tener compañías muy cíclicas por la naturaleza de sus clientes, ¿no? Si sirves a compañías automovilísticas o compañías en el sector de la marina, pues puedes tener mucha ciclicidad en tus cuentas, ¿no? Y además hay que tener en cuenta aquí en qué punto del ciclo, también es fundamental,
en qué punto del ciclo te encuentras. Porque puedes estar en una parte baja, ¿no? Por ejemplo, automóviles puede estar en una parte baja actualmente, mientras que semiconductores puede estar en una parte alta del ciclo. Entonces, hay que tener en cuenta a qué se dedican tus clientes, en qué parte del ciclo pueden estar tus clientes a la hora de seleccionar compañías, ¿vale? Luego hay que tener en cuenta pues la tipología de actividad que realizan, si son compañías muy sensibles, ¿no? Pues tú puedes servir a la misma industria, pero puedes ser muy sensible al ciclo, ¿no? En cuanto empieza a rebotar, tus ingresos rebotan rápidamente, o si tus ingresos empiezan a actuar o empiezan a incrementarse a medida que el ciclo está un poco más maduro, ¿no? También hay que tener en cuenta eso, ¿no? Evidentemente, la intensidad de capital, ¿no? De las compañías, de tu propia compañía, y ahí se va a ver fundamentalmente en el working capital, porque normalmente las compañías industriales tienen una intensidad más o menos baja, bastante baja en general, ¿vale? Y luego la concentración, evidentemente, tanto del mercado donde operas como la concentración de los clientes a los que sirves, ¿vale? Entonces, son diversas características del sector industrial y, vamos, fundamentales a la hora de analizarlo, ¿no? Aquí observamos también muchas megatendencias, ¿no? Como puede ser la electrificación, ¿no? Compañías que se dedican a vender componentes eléctricos para cargadores eléctricos, para todos los tendidos eléctricos, evidentemente, toda la eficiencia energética, ¿no? Pues en aislamientos, en software, ¿no? En domótica, tanto en fábricas, en centros de trabajo, en hogares y, por supuesto, la automatización industrial, ¿no? Aquí también vemos una megatendencia muy, muy potente, ¿no? Vale, Entonces, el estupendo. sector industrial... Sí. Termina, perdona, que quería que... No. Por tanto, el sector industrial te da la posibilidad de invertir en múltiples compañías que están en ciclos diferentes y que tienen tipos de actividades completamente diferentes. Entonces, ahí sí que se pueden encontrar muchas oportunidades de inversión. Vale, perfecto. Víctor, ¿en qué sector habéis encontrado valor? Porque, como hemos preparado el guión anteriormente, creo que no es el mismo tipo, desde luego, de compañía ni de sector del que nos va a hablar después Javier. Bueno, sí tiene un vínculo. Yo quería hablar del sector de la madera, de la leña. No hay muchas empresas cotizadas en este sector, pero hay, y encontramos ahora mismo en nuestros fondos mucho valor en estas empresas. Sí, cuando hablo del sector de la madera hay, yo diría, dos aplicaciones principales. La primera es la madera para la construcción y la segunda es la leña para la calefacción, los pellets de madera en español. Es un sector, al final, la madera, que es bastante tradicional. Quiere decir que los hombres llevan siglos calentándose con leña y construyendo con madera. Nada excepcional, es algo sencillo que nos gusta también porque es una actividad, un sector que se entiende bastante bien los metrics, los drivers. Pero, sin embargo, hace pocos años que el sector está cambiando muchísimo. Hay un aumento significativo de la demanda a nivel mundial, principalmente en China, pero también en Europa y Norteamérica. Y sobre las dos aplicaciones que decía al principio, es decir, la madera construcción y la leña calefacción. Si desarrollo un poco por qué está tan fuerte la demanda y hay este gap con la oferta que debería seguir en los próximos, pensamos, por lo menos 5 años. La demanda es muy fuerte, si empiezo con la madera construcción, sencillamente porque está vinculado con el sector general de la construcción, que es muy dinámica, sobre todo en China, y China tiene un déficit importante de producción de madera. Ya tienen tienen un problema de deforestación importante, tienen este déficit. Ahora tienen este programa de reforestación, pero solo serán autosuficientes a lo mejor en los 30 o 40 próximos años, así que tenemos tiempo. Y mientras tanto, sus compras en los mercados mundiales están aumentando constantemente, especialmente las de roble, pero también otras especies. Esa es la primera un poco macro tendencia, la construcción, con China por detrás. Y bueno, también otra zona. Y la segunda cosa es la tendencia del consumidor europeo. Notamos muy bien que hay un aumento de la mezcla de madera en la construcción de viviendas. En este contexto que tenemos de transición energética, es la voluntad del consumidor final de tener más madera, es algo de moda, y también está empujado por el regulador. Tenemos, por ejemplo, el caso en Francia, con la obligación a partir de enero de este año, 2022,
de aumentar la parte de materiales biobasados en las construcciones de nuevas viviendas. Eso es para, así que, una demanda fuerte sobre la construcción. Para la leña calefacción, dos factores que también empujan esta demanda. Los planes europeos de transición energética, que son muy favorables a la leña de calefacción, con incentivos para dejar de usar calderas de gasoleo y reemplazar también por calderas de pellets. También un efecto de moda con los consumidores, la voluntad de neutralidad de carbono, que bueno, depende cómo se calcula, pero esta idea de volver a lo básico, la leña de calefacción, de controlar su consumo energético, y la demanda de calderas de pellets se está disparando en los 2 últimos años. Y a lo mejor último factor, más reciente, tenemos esta espectacular subida de los precios energéticos del gas y petróleo. Y mientras que si miramos los precios de la leña se han quedado básicamente estables en 2021, bueno, es algo importante en el poder adquisitivo de los consumidores. Por caloría energética es claramente la materia la más barata. Son 6 céntimos de euros por caloría con los pellets, mientras son más o menos 13 céntimos con el gas y alrededor de 20 céntimos con la electricidad. Así que además de esto hay también esta noción de tener una energía barata. Víctor, antes de pasar a la siguiente pregunta para Javier, querría que nos aclararas, por favor, ¿cómo puede ser que la explotación con fines empresariales de los bosques, lejos y de la madera, lejos de garantizar que esto se va a acabar y que se va a desertificar el planeta, al contrario, lo que hace es generar y mantener bosques con fines productivos? Es decir, que para el medio ambiente, al contrario de lo que se pueda pensar, es beneficioso. Bueno, para nosotros nos parece clarísimo. Es decir, que es una actividad muy local. En realidad, la mayoría de aserraderos es una actividad bastante local. Compran normalmente troncos en un radio que es bastante corto, de 100, 150 kilómetros, como mucho, y después hacen esta segunda transformación, y hay todos los 30, 40 años mientras están creciendo los bosques que tienen este carbón negativo, y que cuando se consume, cuando hablamos de leña de calefacción, bueno, básicamente la leña de calefacción al fin y al cabo está totalmente neutral en carbono, así que es algo que tiene beneficio en los objetivos de los planes de transición, y por eso Europa está empujando para esta dirección. Perfecto, vale, pues muchas gracias, muy claro. Javier, volvemos contigo. Ya desvélanos en qué sector, bueno, ya nos has comentado dentro de ese sector industrial, que es muy amplio, como nos has descrito, ¿en qué empresa estáis invertidos, a qué se dedica y por qué es una buena inversión para llevarla en la cartera? Vale, una de las compañías que tenemos, o en las que tenemos más posición, es una compañía sueca, se llama Bufab, que se dedica fundamentalmente a la distribución y suministro de partes C, de componentes C. Los componentes C son componentes muy pequeños, tornillos, tuercas, cierres, que sirven para ensamblar pues, piezas más grandes, ¿no? O maquinaria más grande, ¿no? Entonces, al final es una compañía que puede tener cierta ciclicidad, ¿vale? Pero no obstante está tan diversificada por cliente, ¿vale? Por tipo de industria a la que sirve, que eso le protege en momentos complicados del ciclo. Hombre, cuando el ciclo está positivo, también puede tener un crecimiento orgánico más normalizado, ¿no? No explota en crecimiento, pero sí que en los momentos malos, o en los momentos de ciclo bajo, sí que está bastante más protegida, ¿no? Es más, en 2020 las ventas orgánicas solo cayeron un 5%, siendo una compañía industrial, o sea que no está nada mal, ¿no? Factores fundamentales también a tener en cuenta en esta empresa es que, uno, opera en un mercado muy fragmentado, cosa que no sería un factor muy halagüeño, pero no obstante solamente hay 4 o 5 players globales, entre los que está Bufab, evidentemente. Entonces, esto le permite ir captando cuota de mercado de manera natural, comiendo esa cuota a suministradores más pequeños, ¿vale? Porque no pueden acceder a clientes más grandes porque no le pueden dar ese servicio de manera global, y por tanto pues Bufab o estos cuatro competidores se pueden quedar con esa cuota, ¿no? Además tiene una cuota de mercado muy pequeña, un 3%. Es una compañía que no solamente crece orgánicamente, sino también realiza muchas adquisiciones, con lo que tienes un campo gigantesco
para poder realizar adquisiciones y para seguir consolidando el sector. Si Bufab, no sé si tiene un 3-4% de cuota de mercado, siendo uno de los más grandes. Por tanto, pues os podéis imaginar la cantidad de empresas que puede comprar para consolidar el mercado, ¿no? Entonces, otro de los factores fundamentales, porque al final es suministro de tornillos, etcétera, y dices, oye, ¿esto qué tiene de especial, no? Lo especial es que los OEMs, ¿no? los que manufacturan, los que ensamblan esas grandes máquinas, aviones, barcos, coches, etcétera, necesitan o tienen muchísimos suministradores. Entonces, llega esta empresa, llega Bufab, ¿no? Y te dice, oye, yo te puedo simplificar todo tu suministro, puedo ahorrarte tener que hablar con 10, 20 o con varias decenas de suministradores porque todo ese suministro te lo voy a hacer yo. O sea, entonces, tú como OEM solo vas a tener un interlocutor, que va a ser esta empresa, y encima te lo puede hacer a nivel global. Con lo que, uno, te quita dolores de cabeza, te quita de extra administración, extra control, de hablar con más suministradores, ya solo tienes que hablar con uno, y además te puede ahorrar costes. ¿Por qué? Porque al final el coste de los tornillos, el coste final que le cargas al cliente, lo que es el propio coste de las piezas, es muy pequeño. Ellos hablan de un 20%. O sea, el resto del coste son costes indirectos, logística, administración, control. Por lo tanto, si tú simplificas tu cadena de suministro, ¿no? Lo que estás también permites también ahorrar costes al final, ¿no? Entonces ahí está la ventaja competitiva, digamos, de esta compañía, ¿no? La escala, ¿no? Y la simplificación de la cadena de suministro a los clientes, ¿no? Y poder hacerlo a nivel global. Entonces, como os he dicho, no solamente crece orgánicamente, sino que, bueno, es una compañía que genera muchísima caja, porque fundamentalmente es un distribuidor suministrador, no tiene grandes fábricas, no tiene una intensidad de capital. La intensidad de capital viene por el working capital, ¿vale? Pero aún así es baja, tiene una conversión en caja bastante elevada, más de un 50%. Es una conversión bastante razonable y está cotizando al año que viene a más de un 5,5%, cercano ya al 6% de free cash flow yield, para una empresa que crece de media a más del 10%, por eso que os digo, porque va adquiriendo y va captando cuota, o sea, crece porque el mercado crece en general, captan cuota y además compran más compañías. Además, el accionariado es una familia que tiene casi el 60% de las acciones y ya para rematar, tiene un payout muy bajo, con lo que tiene un payout del 30%, con lo que el resto va a reinversión en la propia compañía y, como os digo, a realizar adquisiciones, con lo que esto es lo que se denomina un compounder y la verdad es que estamos muy tranquilos con la compañía. Recientemente presentó resultados, tuvieron que el consenso, que son uno o dos analistas, poco más, han tenido que subir guías y nosotros hemos tenido que subir nuestros propios números por las cifras tan potentes del año y por lo que se espera para el año que viene. Por tanto, las que estamos muy tranquilos y, como os digo, a casi un 6% de free cash flow yield el año que viene, me parece una inversión más que razonable. Por repetir y por aclarar, se llama Bufab, B-U-F-A-B, ¿verdad? Ese es el nombre de la compañía. Sí, Luis. Vale, pues fenomenal. Y es un claro compounder. Luego te voy a preguntar por cómo habéis ido construyendo la posición poco a poco y dónde la encontrasteis. Víctor, ¿de qué empresa nos vas a hablar dentro del sector maderero? De la madera, no sé, y esto te lo digo, confieso que no sé si es de las que producen la madera, es decir, gestionan bosques, ese es su activo, o transforman la madera que compran a los productores. Explícanos. Sí, claro, la empresa que quería desarrollar un poco hoy es la empresa Moulinvest, una empresa francesa que sí, que está activa. Lo que nos gusta es que, os decía, es un sector muy fragmentado, hay muchísimos aserraderos muy locales con pocas inversiones y hay muy pocas que hayan hecho las inversiones industriales para beneficiar de la innovación tecnológica que ha habido sobre ese sector, porque cada máquina son inversiones muy caras de 10 a 20 millones de euros y así que hay muy pocos aserraderos que han sabido hacer estas inversiones y que hoy están plenamente
en este mundo de, vamos, de industrialización automatizada, si me sale la palabra. Y Mooninvest es una de ellas. Y nos gusta este nombre porque hay otros. Tenemos otra empresa en el sector que se llama Pujolat, que también es muy bonita, pero, por ejemplo, Pujolat solo está en la parte de la madera, en la leña para la calefacción, mientras que Mooninvest está activo sobre a la vez la madera construcción y la leña calefacción, los dos. Y ellos lo que hacen, donde están en la cadena de valor, están posicionados en la transformación. Es decir, primera y segunda transformación en general. Es decir, que van a comprar los troncos de árboles, como decía antes, se abastecen localmente, en general un radio de 100-150 kilómetros, y eso es su materia primera, y después la transforman 1 a 2 veces para llegar a hacer las planchas. Y después con todo lo que recuperan, todos los gastos, es con esto que van a hacer los pellets de madera para la calefacción. Es decir, que cogen un producto al principio y después tienen 2 end markets, que los dos tienen esta demanda en crecimiento mayor. Entonces, claro, han beneficiado mucho el año pasado de la alza del precio de la madera a nivel mundial, porque había también problemas de producción en Canadá, que ya se han más o menos resuelto, pero los precios se han quedado a un nivel mucho más alto de los que eran en 2019, por todas las razones que decía antes de esta demanda que es muy dinámica. Así que lo bueno es que ellos han estado invirtiendo mucho, han hecho más de 100 millones de inversiones en los 10-15 últimos años, y ahora, claro, estos precios de la madera y esta demanda muy fuerte, pues están cubriendo muy bien sus gastos, sus fixed costs, y tienen márgenes operativas que están siendo ahora, son mucho más positivas de lo que eran. Lo que es interesante, podemos pensar como el share price ha hecho más de 250% el año pasado, que ya se ha hecho el re-rating. La verdad es que pensamos que no. Los múltiplos de valoración todavía se siguen siendo más o menos unos 10 veces los resultados del año 2022 anticipados. Así que una valoración bastante razonable. Y además de eso, acaban de anunciar la semana pasada un plan de inversión de 150 millones de euros, es decir, que van a más que doblar su capacidad en los 5 próximos años. Entonces, están muy bien posicionados ahora, son de los pocos actores, sobre todo cotizados, que están haciendo este tipo de inversiones con estos niveles totalmente industriales de inversiones de 150 millones, además de los 100 que ya han hecho en los 10 últimos años. Y entonces tenemos la suerte de tener esta empresa que va normalmente a más que doblar sus revenues en los a lo mejor 5 próximos años, en un mercado muy dinámico y donde no hay tantos actores muy fragmentados, y actores que sean capaces de hacer esas inversiones y de tener esta cost structure que es muy competitiva comparado con otros, pues creo que va a ser una ventaja muy interesante para esta empresa, además, en el futuro. Estupendo, muy interesante. Javier, ¿cómo habéis construido la posición en la compañía que nos acabas de explicar? A ver si recuerdo el nombre, en Bufab. ¿Cuándo entró en cartera y habéis ido comprando en momentos de bajada? ¿En qué momento estáis? Pues mira, por un lado, me preguntabas antes también cómo la habíamos encontrado. La encontré haciendo un filtro, ¿vale? Fundamentalmente buscando compañías con alto crecimiento y con una buena rentabilidad, y salió el nombre, vi que estaba una valoración razonable y fuimos construyéndola. La verdad es que empezamos a invertir, la hicimos bastante rápida porque la valoración ya me parecía muy atractiva. A los niveles actuales, donde está cotizando más o menos hoy, empezamos ahí a construirla, pero vamos, hicimos la posición bastante rápida, ¿vale? Entonces, bueno, a pesar de haber presentado buenas cifras, a pesar de seguir creciendo, a pesar de haber adquirido compañías y tal, bueno, pues desde que la compramos, pues ha tenido un D-rating. O sea, el múltiplo es más atractivo hoy, cotizando al mismo precio, que hace, creo que fue hacia el verano o después del verano, cuando cuando la descubrimos y empezamos a invertir en ella. Entonces, bueno, ha sufrido lo que se denomina un D-rating en estos meses, y si la compañía, pues la cotización no se mueve, pues ese D-rating seguirá.
Javier, para los oyentes un poco menos avanzados, explícanos qué significa esto del de-rating, si te he entendido bien. Básicamente, pues que el múltiplo al que cotiza hoy es más barato que el múltiplo al que cotizaba hace 6 meses, pongamos, teniendo en cuenta que el precio de la acción se ha mantenido estático, ¿vale? Al mismo precio de la acción, el múltiplo hoy es menor que el que teníamos hace 6 meses. Es decir, que a precios de hoy podemos considerar un profesional como tú que es mejor inversión todavía que hace unos meses. Sí, claramente. Claramente. Es que respecto a las estimaciones que tenía hace 6 meses, ponte, claramente las he tenido que subir. Y las estimaciones que tenía hace 2 meses las he tenido que subir. O sea cada X tiempo he tenido que ir subiendo los números porque la compañía iba presentando mejor e incluso iba adquiriendo compañías con las que las tenía que ir añadiendo al modelo de valoración. Entonces aquí ya el elemento es la paciencia, es decir, que el mercado, los analistas, el consenso, que has mencionado 2 analistas, con lo cual entiendo que es una empresa que no está apenas seguida, que se reconozca ese valor y que entonces la cotización lo pase a reflejar. No, sí, correcto. Es una compañía que vale algo más de 1.000 millones de euros. Esa es la capitalización de mercado y con lo que, pues de nuevo, o sea, la capacidad de crecimiento es bastante elevada y la capacidad también de adquirir compañías es muy elevada, pero sobre todo a muy buen precio porque te estás comprando players más pequeños que no tienen esa escala, por tanto, que probablemente no tengan tus márgenes porque no tienen esa escala, como te digo, por tanto, el múltiplo a que tú estás comprando esas compañías es mucho más atractivo que el múltiplo a que tú cotizas, con lo que solo vas metiendo en tu empresa, las vas integrando en tu empresa, por lo que generas valor, vamos, de manera automática. Estupendo, la verdad es que es un proceso muy bonito esto de la creación de valor y bien explicado, como lo has hecho tú, se entiende muy bien. Víctor, ¿cuánto tiempo lleváis en Mullinvest? ¿Cómo la encontrasteis y cómo habéis ido construyendo la posición? Estamos invertidos en Mullinvest desde septiembre 2020. Era una empresa que seguíamos ya desde un año o 2, así que a partir de 2018 más o menos, porque sabíamos que estaban haciendo estos aumentos de capacidad, que toda su fábrica estaba una parte un poco parada porque estaban instalando estas nuevas máquinas y toda la línea de fábrica. Pero todavía no se materializaba. Hubiese tenido que empezar a estar bien en el principio de 2020, pero con el COVID, etcétera, pues no se veía todavía en los números y nosotros en el proceso de inversión también es un filtro que hacemos. Miramos empresas que tienen un crecimiento rentable y que además tienen una baja valoración, es decir, que nunca miramos a empresas que se paguen mucho más que 10 veces sus beneficios. Es decir, que para beneficios constantes, alguien que compraría toda la empresa, los beneficios pagaría este precio a los 10 años. Así que un 10% de rentabilidad de earning yield por año. Y entonces esta empresa, pues cuando empezó ya a producir con este nuevo industrial tool, que tenían, pues entonces empezamos la inversión, fue en septiembre de 2020, cuando salieron sus primeros números tomando en cuenta este aumento de capacidad. Y desde entonces hemos hecho muy poco a poco, es una small cap, nosotros solo invertimos mayoría en small caps, es decir, cuando digo small, esta empresa es solamente unos 120 millones de euros de market cap. Y está claro que hay que ser muy paciente para construir una posición y lo hemos estado haciendo poco a poco y hemos ya hecho bien la inversión, la hemos acabado hace unos meses, pero fue casi un año el tiempo de construir esta inversión y hoy el fondo detiene unos 5% de esta empresa. Bien, estupendo, pero a mí me ha gustado el comentario que has hecho. Habéis tardado 2 años, es decir, estaba en el punto de mira, pero no os abalanzasteis sobre ella hasta que no fue el momento idóneo. Y por aclarar, ¿ya no la tenéis en cartera? ¿Habéis vendido la posición o todavía la mantenéis? No, hemos construido esta posición durante un año y nosotros el horizonte de inversión usualmente es por lo menos 5 años, así que ahora estamos normalmente
ahí durante los 5 próximos años, menos en el caso, menos que haya un problema que no hemos anticipado o que haya lo que hablamos antes, un re-rating, es decir, que los múltiplos de valoración se hagan demasiado elevados, lo que a veces pasa, y es decir, que el mercado empieza a pagar más por los mismos resultados y en este caso empezamos también a vender de manera progresiva. Perfecto, 5 años. Esto conviene resaltarlo para que los oyentes sepan que los profesionales invierten en plazos largos. Es decir, que no estamos hablando aquí de operaciones rápidas, ni pelotazos, es decir, la inversión exige paciencia y largo plazo. Víctor, coméntanos dónde los espectadores podrían ir a informarse acerca de la empresa. Quizá la página web, o vídeos, o podcast donde expertos la hayan analizado ya. Sí, os aconsejo, lo primero, yo siempre aconsejo de intentar, cuando es posible, ver el producto y el proceso, creo que es importante, y tenemos la suerte con Moolinvest que tienen un vídeo muy bueno que se puede encontrar en YouTube. Moolinvest se escribe Moulinvest, Moolinvest, y hay un vídeo donde se ve todo el proceso del momento que llega el tronco en el camión hasta el momento que sale y que sale el producto final, y se entiende muy bien por lo menos lo que hacen y por una parte la complejidad del proceso industrial, pero también la simplicidad, que es algo bueno de todo este proceso, que es una primera y una segunda transformación únicamente industrial y muy automatizada. Es impresionante ver. Yo he ido ya 2 veces a visitar la fábrica y la última vez hace unas semanas, ver a qué punto está todo automatizado, y son solo para 100 millones de revenues, son solo 90 empleados en esta empresa. Así que es algo muy automatizado. Importante ver, yo creo, este vídeo, o mejor todavía, ir a ver la fábrica. Y después hay la página web, que está muy bien hecha, donde podéis ver todos los end products, los diferentes tipos de madera de construcción que hacen y de pellets. Vale, perfecto. Javier, por vuestra parte, Bufab, quien quiera saber un poco más de la compañía, quizá descargar las últimas cuentas anuales o ver presentaciones para inversores, ¿dónde se puede acceder a esa información gratuitamente? Porque entiendo que los profesionales además tenéis también plataformas de pago, pero eso está a vuestro alcance, claro. Sí, bueno, en la web tienes toda la información, ahí están todos los informes anuales. Evidentemente nosotros también hablamos con el equipo gestor. Claro, si eres un fondo, pues tienes más posibilidades, ¿no?, de poder acceder al equipo gestor. Pero fundamentalmente la información con la que hacemos los números y nos basamos para también entender la empresa, pues son los informes anuales. Ahí están todas las cifras, ahí te lo explican. Evidentemente, una vez lees de ese informe anual, vas a tener muchas dudas, y para eso está tener una reunión con el equipo gestor, con el CEO o quien sea, para que te expliquen pues cualquier duda que puedas tener, y encima pues vas a ir un poquito más allá, ¿no?, que lo que publican solamente en su web, ¿no?, que te pueden explicar un poco más pues cómo funciona el negocio, los competidores, el mercado, los clientes, ¿no?, cómo son los contratos, etcétera, etcétera, ¿no? Y también recientemente hicieron un día del inversor, un Capital Markets Day, y ahí dieron bastante información, y la verdad es que lo hicieron muy interesante. Y si te interesa la empresa, evidentemente creo que son casi 2 horas, pero sí que merece la pena vérselo. Muy bien, la verdad es que a mí me gusta mucho cuando recomendáis fuentes de información que son asequibles, gratuitas, están a la disposición también de los aficionados a la inversión, los que estudian con Value School y con vídeos como este, porque quieren aprender por su cuenta. Es decir, que no solamente los profesionales lo pueden hacer, gran parte de la información también está al alcance del ahorrador que quiere ser inversor y elegir sus propios valores. José Javier Barrado y Víctor Higgins, muchas gracias, amigos, por vuestro tiempo. Ha sido, como siempre, un placer. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación. Nuestra colaboradora Esmeralda Gómez nos cuenta todas las semanas qué debemos hacer para tener una buena salud financiera. ¿Qué nos traes hoy por aquí, Esmeralda? Hola, en esta píldora de salud financiera voy a hablar de una modalidad de trabajo que se ha extendido entre la sociedad. Mientras que antes era algo residual, hoy es una nueva forma de vida que muchos han adoptado, con sus ventajas y sus inconvenientes, como siempre.
Como definen Mises y mi maestro Jesús Huerta de Soto, la sociedad es un proceso, una red de nudos conectados entre sí, de tipo espontáneo, que no está diseñado conscientemente por nadie, muy complejo, complejísimo, constituido por miles de millones de personas creativas, de interacciones humanas, creando, descubriendo y transmitiendo información, coordinando de forma competitiva los planes desajustados de todos nosotros, que hace posible la expansión de la vida humana. Este dinamismo que siempre ha acompañado a la humanidad lo hemos podido percibir con mayor intensidad en estos últimos años. El contexto cambia nuestro comportamiento. Muchas personas lo han experimentado con el teletrabajo, al adaptarse, y derivados de esos cambios en el contexto, se dan cambios en nuestros comportamientos que se acaban convirtiendo en hábitos a medida que los vamos repitiendo porque nos benefician. Voy a compartir contigo buenas prácticas en el caso de que teletrabajes, plantearé algunas preguntas abiertas para invitar a la reflexión y desvelaré algún que otro truco que yo misma utilizo. El teletrabajo es una forma de trabajo cada vez más popular, que tiene innumerables ventajas. Sin embargo, uno de los inconvenientes que repercuten directamente en ti es el aumento del gasto en la factura de electricidad en tu casa. Aunque este gasto se compensa con el ahorro que supone no coger el coche o el transporte público todos los días, con el impacto en tu bolsillo y en el medio ambiente que esto supone. La pregunta abierta que formulo es: ¿estos gastos quién debe asumirlos? Como persona trabajadora, ¿incurrirías en estos gastos si no estuvieras trabajando donde trabajas? ¿Se produce un ahorro en la empresa a la que prestas tus servicios? Mientras estas preguntas se van respondiendo, comparto contigo algunos consejos para ahorrar luz teletrabajando. El primer punto es elegir bien la habitación donde vas a teletrabajar, pues aspectos como la luz solar, la orientación que ésta tenga, el tamaño o incluso el aislamiento acústico pueden marcar grandes diferencias, no solo en el gasto económico, sino en tu bienestar como persona. Elegir una habitación que cuente con luz natural evitará que tengas que tener encendidas las luces durante más tiempo. En invierno no hace falta que calientes toda la casa, basta con tener a la temperatura que cada persona necesite el espacio que vas a habitar durante las horas de la jornada laboral. Es muy importante la desconexión periódica. Erróneamente, las personas pasan largos periodos sentados dedicados al trabajo, a veces por olvido o concentración, y otras por la opinión que el jefe pudiera tener de descansos cortos frecuentes. La realidad es que la desconexión mental y hacer pequeños ejercicios físicos implica un aumento de la productividad que dentro de mi escala valorativa está por detrás de tu bienestar como ser humano, que también aumenta. Por suerte, en tu casa cuentas con un sinfín de tareas que puedes elegir para tomarte esos microdescansos, alternándolos idealmente con pequeños ejercicios que oxigenen tu cuerpo. En aquellos espacios donde vayas a estar más tiempo, puedes cambiar, si no lo has hecho ya, las bombillas antiguas por unas de bajo consumo, ya que son mucho más eficientes energéticamente y gastan la mitad de luz. En un entorno en el que los impuestos ahogan cada vez más a las familias, el aumento de los precios derivado del aumento de la oferta monetaria, es decir, de la impresión de dinero, y la coyuntura en la que nos encontramos, en la que se ha superpuesto una crisis de la que no habíamos salido con la derivada del COVID, el ahorro es notable dependiendo del proveedor de los suministros del hogar. Te invito a que investigues en el mercado. Yo recientemente cambié de proveedor y a pesar de haber incrementado el gasto porque estoy trabajando en nuevos proyectos desde casa con un uso equivalente al de hace unos años, mi factura se ha visto reducida, aislando en este estudio que he llevado a cabo el efecto intervencionista del Estado en las facturas de la luz de las personas, que en realidad no es otra cosa que trasladar una parte de la factura al futuro, dando así la falsa ilusión de ahorro ahora, pues en un futuro se producirá un incremento. Recuerda que cambiar de proveedor no implica coste alguno. Es muy importante que cuentes siempre con la información por escrito y que leas los contratos. Se trata de una jerga compleja que la empresa tiene la obligación de hacer entendible. Así que pregunta todo lo que no entiendas. Y por último, ajusta tu potencia eléctrica al consumo que hagas, ya que tener una potencia mucho más alta de lo que consumes realmente encarece y mucho tu factura. Puedes también hacer discriminación entre las horas valle y las horas punta. Como utilices los dispositivos también influye en tu bolsillo, al igual que el tipo de conducción que tengas,
Una conducción agresiva con acelerones y frenazos pronunciados es más cara que una conducción más suave. Con los aparatos eléctricos ocurre algo similar. Lo cuidadoso o no que seas repercutirá en tu factura. Así, si no dejas los aparatos en stand-by, te puedes ahorrar hasta el 10%. Pero no es solo cómo los uses, aspecto que ya he tratado en otras píldoras financieras, sino también cuándo los uses. Para terminar esta sección voy a contar uno de mis secretos. Yo todos los días recibo en mi correo información del precio que la luz va a tener por horas a lo largo del día. Así adapto el uso de los dispositivos. Normalmente los fines de semana y a primera hora del día se encuentran las franjas más baratas. Aunque como yo tengas un precio cerrado con tu compañía, es decir, fijo, hay una parte variable que es la intervenida por el gobierno, que estará supeditada a esta variación de precios a lo largo del día. Por lo que te interesa, en cualquier caso, contar con esta información. Para ello, me inscribí en Selectra. Consiste, como siempre digo, en hacer más consciente tu consumo en beneficio propio. Como derivada, además, contribuyes al planeta. Seguiré trabajando cada día por la libertad y la salud financiera de las personas. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Esmeralda. Nos vemos la próxima semana otra vez. Como os decimos siempre, si tenéis dudas sobre finanzas personales, escribidnos a info@valueschool.es y Esmeralda las responderá aquí, en el foco. Trucos para ahorrar, maneras de mantener los gastos controlados, dudas sobre productos financieros. Enviad vuestras inquietudes sobre finanzas y economía doméstica a info@valueschool.es. Y terminamos por hoy. Como siempre, os invitamos a visitar nuestro sitio web www.valueschool.es para estar al día de nuestras actividades y cursos. Y os emplazamos a uniros a los más de 210.000 suscriptores que aprenden sobre finanzas personales e inversión con los vídeos del canal de Value School en YouTube. Nos vemos de aquí a 7 días en Negocios Televisión. Feliz semana y hasta pronto.